Bienvenidos a mi canal de YouTube, El Conocimiento Real que Lleva a la Vida Eterna. Soy Tito Martínez, estamos a 9 de marzo del 2025 y este va a ser un vídeo muy importante y muy especial porque está dedicado a un señor llamado Leandro, el cual pues es miembro de esta organización que se hacen llamar los Testigos de Jehová. Resulta que hace 2 días este señor, Leandro, pues tuvimos él y yo una larga e interesante conversación sobre doctrina en base a las Sagradas Escrituras. Estuvimos hablando especialmente de 2 temas muy importantes. Y si escuchas este vídeo, Leandro, pon mucha atención porque te voy a exponer de forma mucho más amplia lo que estuve hablando contigo. Especialmente, Leandro y yo estuvimos hablando de el verdadero evangelio, cuál es el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, y sobre un pasaje, unas palabras de Jesús que se encuentran en el último discurso que dio Jesús, el discurso profético del Monte de los Olivos, sobre la señal de su venida, la señal de su presencia, en griego parusía. ¿Cuál es la señal de su parusía? Especialmente esos son los 2 puntos doctrinales que estuve hablando contigo, Leandro, y quiero que mucha más gente por medio de este canal, por medio de YouTube, sepan cuál fue la conversación que tuve contigo. Leandro, al ser miembro de esta organización, llamados Testigos de Jehová, pues enseñan especialmente 2 doctrinas que no tienen, Leandro, absolutamente ninguna base bíblica. Hasta tú mismo tuviste que reconocerlo, que lo que te expliqué en esta conversación que tuve contigo, pues es absolutamente irrefutable. No lo pudiste refutar, tuviste que quedar callado, porque lo que enseña tu organización es todo lo contrario de lo que enseña el Señor Jesucristo en la Biblia. Mira, vamos a comenzar por el tema del Evangelio del Reino, las buenas nuevas del reino de Dios. A vosotros, pues Leandro, el llamado cuerpo gobernante de tu organización desde hace ya muchos años, pues os han hecho creer que el verdadero Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, consiste en predicar el maravilloso mundo futuro, la futura tierra paradisíaca. Ahí es donde centráis vosotros el Evangelio, las buenas nuevas, en predicar la futura tierra paradisíaca. Esto lo vemos en la organización, en la literatura publicada por tu organización, por el llamado cuerpo gobernante. Y yo te estuve explicando hace 2 días, Leandro, cuál es el verdadero evangelio, cuáles son las verdaderas nuevas noticias, buenas nuevas del reino de Dios. Y ni tú, ni nadie puede refutar, puede rebatir con la Biblia lo que te expliqué. Y que voy a explicarte de nuevo, de forma mucho más clara, en este vídeo. Mira, Leandro, como sabes, vosotros enseñáis que las buenas nuevas del reino de Dios consiste en predicar a la gente pues la futura tierra paradisíaca, todo muy bonito, paradisíaco, donde los salvos van a vivir para siempre, eternamente, en ese paraíso en la tierra. Y según vosotros, en eso consiste el Evangelio, las buenas nuevas. Estuvimos viendo, te estuve demostrando con la Biblia, que según el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, porque son los 2 principales apóstoles mencionados en el libro de los Hechos. Pues bien, ahí encontramos las predicaciones del Evangelio dadas por Pedro y por Pablo. Primero vamos a ver qué es lo que predicó, cuál fue el verdadero Evangelio, las verdaderas buenas nuevas predicadas por el apóstol Pedro. Abre tu Biblia, aquí tengo la Reina Valera de 1960, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Mira, bueno, ahí leemos en Hechos como el apóstol Pedro, ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés, les predicó
las buenas nuevas a los israelitas, a los judíos, a los israelitas, pues que habían llegado ahí a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés, venían de diferentes regiones del Imperio Romano, de las diferentes provincias, y se juntaron para celebrar esta fiesta ahí en Jerusalén. Y el apóstol Pedro, bueno, ahí ya sabemos lo que dice, no voy a leer ni voy a comentar todo el capítulo 2 del libro de los Hechos, para nada, simplemente para que veas cuál es el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Ya sabemos lo que ocurrió, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, lenguas humanas, anunciando las maravillas de Dios, a todos los israelitas que estaban ahí reunidos y que venían de diferentes países, hablaban en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, y por lo tanto los apóstoles tuvieron que recibir ese don, el don de lenguas, y comenzaron a hablar en otros idiomas para que todos les pudieran entender y pudieran conocer las maravillas del reino de Dios. Pues bien, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, por ejemplo, leemos en el verso 14, diciendo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, estaban ahí los 12 apóstoles, con los 11, alzó la voz, les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y aquí Pedro, fíjate bien, Leandro, les comienza a anunciar las verdaderas buenas nuevas del reino de Dios. Pedro les predicó la futura tierra paradisíaca. ¿Ese es el mensaje de salvación que Pedro les predicó ahí a los judíos en Jerusalén? En absoluto. Veamos lo que les predicó el apóstol Pedro. Vamos a irnos al siguiente texto, que es a partir del verso 22. Comienzo a leer. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, conocían perfectamente lo que había hecho Jesús. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, clavándole en un madero. Bueno, aquí en esta versión dice crucificándole, pero sabemos perfectamente que Jesús murió clavado en un solo madero, en un poste vertical, en un madero, y no en dos maderos en forma de cruz. La correcta traducción, repito, de este pasaje es lo que he dicho, clavándole en un madero, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Te das cuenta, Leandro? ¿Os dais cuenta cuál es el verdadero evangelio? ¿De qué comienza hablando el apóstol Pedro? De la muerte y resurrección de Jesús. No ningún mensaje de ninguna futura tierra paradisíaca. Seguimos leyendo. Vamos ahora al pasaje al verso 27, por ejemplo, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso lo dice el Salmo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y dice ahora Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, el rey David porque era también profeta de Dios, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma, es decir, la persona de Jesús, eso es lo que significa el alma en la Biblia, la persona, el ser viviente, su alma no fue dejada en el Hades. El Hades es el poder de la muerte, según la Biblia. El poder de la muerte, que está representado por la tumba, por el sepulcro. Ahí donde están los muertos, en el sepulcro, en el Hades. Ni su carne vio corrupción.
A este Jesús resucitó Dios, es decir, el Padre Celestial, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿De acuerdo? Por lo tanto, que comienza predicándoles Pedro. ¿Cuál era el mensaje del Evangelio? Las buenas nuevas, la muerte y resurrección de Jesús. Y sigue diciendo luego. Vámonos al verso 36. Dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros clavasteis en un madero, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, al oír el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón, tuvieron un remordimiento, una pena tremenda, auténtica de corazón. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Pedro les dijo: arrepentíos, fíjate bien, Leandro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Jesús es el Mesías, vamos. Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es lo que predicó Pedro? ¿Cuál fue el mensaje? Las buenas nuevas del reino de Dios, la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ni una sola palabra, escucha bien, Leandro, ni una sola palabra del maravilloso mundo del mañana, ni de ninguna futura tierra paradisíaca. Sí, la Biblia habla de que un día vendrá una futura tierra paradisíaca. La Biblia habla de ese futuro reino. Cuando venga a la tierra se convertirá en paraíso. Eso es así. Pero eso no es el mensaje, las buenas nuevas del reino de Dios. Las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio del reino de Dios, porque procede del reino de Dios, eso es lo que significa evangelio del reino, que procede del reino de Dios. La palabra del indica procedencia, ¿de acuerdo? El evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, están centradas en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No está centrado en absoluto en la futura tierra paradisíaca, como falsamente te han enseñado a ti en tu organización y al resto de llamados testigos de Jehová. Los primeros cristianos, esto ya te lo expliqué hace 2 días, jamás se llamaron testigos de Jehová. Nunca. En el Nuevo Testamento los verdaderos cristianos son llamados discípulos y santos. Santos, los santos, nunca eran llamados testigos de Jehová. Fíjate, Leandro, que ese fue el mensaje, las verdaderas buenas nuevas que Pedro predicó a los judíos ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. Evangelio centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Después, como vamos a ver ahora, Pedro predicó esas buenas nuevas a los gentiles en casa del soldado romano Cornelio. A él y a su familia les predicó este mensaje de salvación. Exactamente lo mismo que Pedro predicó en Jerusalén a los judíos. Es exactamente el mismo evangelio, las mismas buenas noticias centradas en la muerte y en la resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Vamos a verlo en el siguiente pasaje que te voy a comentar. Abre tu propia Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Pedro y Cornelio, dice verso 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, ya era un gentil, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, es decir, con toda su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo, es decir, al pueblo judío, y oraba a Dios siempre. Seguimos leyendo más adelante. Vámonos ahora al verso 21. Dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, Cornelio, el soldado romano Cornelio, envió a estos 2 varones
para recoger a Pablo, para que pudiera hablar con Cornelio. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿Lo ve? El evangelio de la paz, el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios, que ahora Pedro le va a exponer, le va a predicar a Cornelio y a toda su familia. Dice lo siguiente: el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, refiriéndose a los apóstoles, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Ellos convivieron con Jesús, le veían, fueron testigos de Jesús porque le veían y veían sus milagros. A este, fijaros bien, dice verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, en un poste. A este levantó Dios, Dios el Padre, el Dios Supremo, Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, es decir, que se apareciese. Jesús, después de resucitar, se apareció a muchos discípulos. Y dice: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como enseña la cristiandad apóstata, sino en el nombre, únicamente en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. ¿Lo ves, Leandro? ¿Te das cuenta, los que escucháis este vídeo, cómo esta organización llamada los Testigos de Jehová os han engañado con un falso evangelio, con unas falsas buenas nuevas que ellos centran en la futura tierra paradisíaca? Sin embargo, el apóstol Pedro lo que les predicó, repito, es la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero evangelio que los apóstoles predicaron en el siglo I y que se sigue predicando, este verdadero mensaje de salvación, en el siglo XXI. El mensaje, las buenas nuevas del reino de Dios, no han variado, Leandro, no han cambiado. Es exactamente el mismo evangelio, las mismas buenas nuevas que se predicaban en el siglo I, se ha estado anunciando, se ha estado predicando a lo largo de la historia, y hoy en día es el que predicamos los verdaderos cristianos. Por lo tanto, ya para terminar este punto, el verdadero evangelio, la verdadera buenas nuevas, Leandro, no es predicar la futura tierra paradisíaca, como te han hecho creer a ti y a millones de personas como tú. Os han engañado con un falso evangelio, con unas falsas buenas nuevas. El verdadero evangelio, repito, aquí lo tenemos. Lo predicó Pedro, luego este mismo evangelio lo predicó el apóstol Pablo, no solamente a los judíos, sino a muchos gentiles, a los gentiles, centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Por lo tanto, ya este punto lo dejo, ha quedado demostrado. Por eso, el otro día que hablé contigo, no me pudiste refutar con la Biblia, con ningún solo pasaje, lo que te estuve explicando sobre este verdadero evangelio, estas verdaderas buenas nuevas del reino de Dios. Se le llama del reino de Dios porque este mensaje de salvación procede
del reino de los cielos, del reino de Dios. Por eso se le llama evangelio del reino. La palabra del significa procedencia. De ahí procede este mensaje de salvación, del reino de Dios. Siguiente punto. La señal de su parusía. Mira, esto te lo expliqué muy claramente el otro día. Al final, pues te quedabas callado, no me pudiste refutar con la Biblia lo que te expliqué. A vosotros os han enseñado, Leandro, que la señal de su parusía comenzó en el año 1914 y que esa señal de su parusía, de su presencia, pues significan que son las guerras, las hambrunas, los terremotos, las pestes. Eso es lo que vosotros enseñáis. Os han metido en la cabeza el cuerpo gobernante al cual servís, que eso es la señal de su parusía. Repito, eso es lo que enseñáis, lo enseñáis en toda vuestra literatura, todos vosotros enseñáis esa falsedad, de que esa señal de su parusía son las guerras, las hambrunas, los terremotos, las pestes. Vamos a ir a lo que dijo Jesús. Te voy a explicar más o menos lo mismo que te expliqué el otro día. Lo que dijo Jesús sobre la señal de su parusía, la señal de su presencia o de su venida. Sabes que la palabra griega parusía significa venida y presencia. Para que esté presente, primero tiene que haber venido. No puede estar presente si primero Jesús no ha venido físicamente. Eso es lo que significa parusía, repito. Significa venida y presencia. Así lo dicen todos los lexicógrafos griegos del Nuevo Testamento, todos los eruditos en griego, todos los diccionarios en griego lo dicen. Ese es el significado verdadero, la palabra griega parusía. Venida y presencia. Pero para que esté presente, primero tiene que venir. ¿De acuerdo? Bien, vámonos a Mateo capítulo 24. Vamos a leer primero el verso 1. Le preguntaron a Jesús ahí en el Monte de los Olivos, que está al lado, está cerquita de Jerusalén, le preguntaron lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo de Jerusalén, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le dijeron, mira, Señor, mira qué pedazo de edificios, qué bonitos, ay, qué majestuoso. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, Jesús predijo la destrucción del templo de Jerusalén 40 años antes de que ocurriera, antes de que los romanos, las legiones romanas, destruyeran Jerusalén y el templo. Ya Jesús lo había predicho literalmente 40 años antes. Y estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo, fijaos bien, cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo ocurrirá? ¿Cuándo sería la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Y qué señal? Fíjate bien, Leandro, aquí lo tienes. Verso 3. ¿Y qué señal habrá de tu venida, parusía, la señal de su parusía, y del fin del siglo, es decir, el fin de esta era? ¿Cuál sería la señal de su parusía, de su presencia? Y ahora le responde Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. A ver, Leandro, pon atención a lo que te voy a decir. Esto ya te lo expliqué hace 2 días. Esto sería la señal de su parusía, la señal de su presencia, porque es lo que enseñáis vosotros, que esto sería la señal de su presencia. Las guerras, los terremotos en diferentes lugares, las hambres, las pestes. Vosotros decís
que eso es la señal de su presencia, de su parusía. ¿Es eso cierto? En absoluto. Os han engañado en tu organización. Os han engañado y os han mentido. Mira lo que dijo Jesús. Verso 8. Abre tu Biblia en el verso 8. Y todo esto será, ¿qué pone ahí? Principio de dolores. Todo esto, las guerras, las hambres, las pestes, terremotos en diferentes lugares, sería el principio de dolores. Fíjate bien que Jesús no dijo, y todas estas cosas serán la señal de mi presencia, la señal de mi venida. ¿Lo entiendes o no? ¿Te das cuenta cómo os han engañado? Jesús dijo que todo eso sería el principio de dolores, los dolores de parto, como una mujer cuando va a parir, junto al de parir le vienen los dolores de parto. No la señal de su venida, no la señal de su presencia. Serían, repito, el principio de dolores. Os mienten cuando os enseñan en vuestra literatura, ese cuerpo gobernante, que estas cosas son la señal de su parusía. Eso es mentira. Y ya te lo demostré el otro día y ahora lo vamos a ver otra vez. ¿Dónde aparece aquí en Mateo 24 la señal de su parusía? La señal de su venida o presencia. Pues sigamos leyendo más adelante y nos vamos al verso 29 y el 30. Mira, versos 29 y 30. E inmediatamente, dijo Jesús, después, no antes, después de la tribulación de aquellos días, ¿qué dice aquí? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, refiriéndose evidentemente a meteoritos, a piedras que caerán del cielo a la tierra, las llamadas estrellas fugaces. Esas son las estrellas que caerán del cielo. Evidentemente no se refiere a estrellas literales que son miles de veces más grandes que la Tierra, ¿no? Eso es estúpido. Se refiere a meteoritos, lluvia de meteoritos que van a caer a la Tierra justo antes de la parusía de Cristo, de su venida gloriosa. Dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas, es decir, refiriéndose a los ángeles de Dios, se la llama potencias. Estas potencias que viven en los cielos se van a conmover por lo que estará ocurriendo aquí en la tierra. Eso es lo que significa estas palabras de Jesús, de que las potencias de los cielos se van a conmover. Verso 30. Mira, aquí lo tienes, lo pongo aquí subrayado en verde. ¿Qué pone ahí? Leedlo bien. Ahí lo tenéis. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí lo tenéis. La señal de su parusía, la señal de su presencia. Va a aparecer en el cielo, no en la tierra, no aquí en la tierra, sino en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Una tribulación que, como sabéis vosotros, una gran tribulación que todavía no ha comenzado. Por lo tanto, enseñar que la señal de su presencia comenzó en el año 1914 y que esa señal de su parusía, de su presencia, son las guerras, son las hambrunas, son los terremotos, son las pestes, es mentira. Os mienten, os han engañado con esa doctrina de demonios. Jesús lo dice, que la señal de su presencia aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquí lo dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo, ahí lo tenemos, la señal de su venida, la señal de su presencia, viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Así de simple, Leandro. Solamente te estoy exponiendo las palabras de Jesús en las Sagradas Escrituras. Te han engañado. Te han engañado, muchacho, con estas dos, especialmente con estas dos espantosas falsas doctrinas, con estas doctrinas de demonios. El predicar un falso evangelio centrado en la futura tierra paradisíaca, eso no es el evangelio del reino,
eso no son las buenas nuevas del reino de Dios, ya te lo demuestra cuál es. Está centrado el verdadero evangelio en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Ese es el verdadero mensaje de salvación. Y no predicar la futura tierra paradisíaca diciendo, como decís vosotros, que si no crees en la futura tierra paradisíaca no vas a poder ser salvo. Eso es mentira. Eso es un falso evangelio que os han metido en la cabeza. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la señal de su parusía, que no comenzó de ninguna manera en el año 1914. Eso es una mentira del diablo, porque esa señal de su parusía, de su presencia, aparecerá en el cielo, no aquí en la tierra, sino en el cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y verán venir al Hijo del Hombre en esas naves voladoras, en esas nubes voladoras, con gran poder y gloria. La señal de su venida será la propia venida gloriosa de Cristo, visiblemente, de forma espectacular, acompañado por los ángeles de Dios, por sus ejércitos celestiales. Y es entonces, como leemos en Mateo, capítulo 25, en el siguiente capítulo, a partir del verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, un trono resplandeciente, aquí en la tierra, y comenzará la separación de las ovejas de las cabras. Aquellos seres humanos misericordiosos que tuvieron misericordia, que ayudaron a los verdaderos cristianos, serán puestos a la derecha de Jesús. Y aquellos falsos cristianos, aquellos malvados e impíos, que no quisieron tener misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, con los verdaderos cristianos, serán puestos a su izquierda. Los de su izquierda serán arrojados al lago de fuego, al castigo eterno, donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. Apartaos de mí, maldito, les dirá Jesús, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en la cárcel y no me visitasteis, etcétera, etcétera. Y las ovejas misericordiosas que serán colocados a la derecha de Jesús van a heredar la vida eterna en el reino de Dios. Eso va a ocurrir cuando Cristo venga del cielo, cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, la señal de su venida, y venga y descienda a la tierra para juzgar a las naciones y gobernarlas con justicia, con vara de hierro, con justicia y rectitud. Por lo tanto, os han mentido dentro de tu organización, con un falso evangelio del reino, que no tiene que ver absolutamente nada con las buenas nuevas que predicó Jesús, que predicó el apóstol Pedro y que predicó el apóstol Pablo. E igualmente os han engañado con una falsa parusía de Cristo, que de ninguna manera ocurrió en el año 1914. Ninguna señal de su presencia comenzó en el año 1914, porque donde ha de ocurrir esa señal de su venida, de su presencia, es en el cielo, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, y va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Una tribulación que vosotros mismos reconocéis que todavía no ha comenzado. Va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, enseñar que esa señal de su presencia son las guerras, son los terremotos, son las pestes, son las hambrunas, es una mentira del diablo. Es todo lo contrario de lo que dijo Jesús, porque Jesús dijo bien clarito que todas esas cosas serían el principio de los dolores de parto, no la señal de su venida, no la señal de su presencia, la cual es mencionada en el verso 30, como ya te he demostrado, como ya os he demostrado muchas veces en muchos más vídeos míos donde hablo de este tema, de las doctrinas que os han metido en la cabeza y que es todo lo contrario de lo que enseña las Sagradas Escrituras. Todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles. Por lo tanto, Leandro, medita, piensa por ti mismo, no dejes que otros piensen por ti. Piensa y analiza, medita todos estos pasajes bíblicos y todos estos argumentos bíblicos que te he dado.
para que salgas del engaño, no te dejes engañar. Millones de personas se van a condenar porque escucharon la verdad, como tú la estás escuchando ahora, y la rechazaron completamente, prefiriendo creer en la mentira, en un falso evangelio que os han metido en la cabeza, que vosotros predicáis, algunos predicáis por las calles, y que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio, las verdaderas buenas nuevas que Jesús y sus apóstoles predicaron. Ya te lo he demostrado bien clarito con la Biblia. El verdadero mensaje de salvación, las buenas nuevas verdaderas del reino de Dios, están centradas en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje de salvación predicado por Jesús, predicado por el apóstol Pedro y por el apóstol Pablo. Medita en todo esto que te he dicho, Leandro, y sinceramente espero que Dios te guíe a un genuino arrepentimiento y veas cómo te han engañado con estas falsas doctrinas. Hay otras más enseñadas por tu organización, pero yo creo que las dos doctrinas principales que afectan a nuestra salvación eterna son estas dos que te he expuesto en este vídeo. El falso evangelio que vosotros predicáis y que no tiene que ver nada con el verdadero evangelio del reino de Dios, y con la falsa parusía que vosotros predicáis, que enseñáis que ocurrió en el año 1914, y a partir de esa fecha, decís vosotros, comenzó la señal de su presencia. Eso es mentira. La señal de su venida, de su presencia, ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días y aparecerá en el cielo. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo, en esas naves voladoras, con gran poder y gloria. Hasta aquí este vídeo. Medita y rectifica en todo esto que te expliqué bien clarito hace 2 días aquí en Madrid, y que te he expuesto de forma un poquito más extensa en este vídeo. Un saludo, Leandro, y a los que no se hayan suscrito todavía a este canal mío de YouTube, suscribíos y darle un like a este vídeo para que lo compartáis con otros muchos más, especialmente con los miembros de esta organización que falsamente se hacen llamar los Testigos de Jehová, y que de Testigos de Jehová no tenéis absolutamente nada, porque jamás habéis sido testigos de Jehová, jamás habéis visto con vuestros ojos a este Señor Jehová. En el Antiguo Testamento, este Señor Jehová sí que bajaba del cielo, se apareció a muchos seres humanos como Adán y Eva, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera. Ellos le vieron con sus ojos físicamente. Ellos eran los verdaderos testigos de Jehová. Pero no vosotros, que jamás habéis visto con vuestros ojos, jamás habéis sido testigos de este Señor Jehová, y que es el mismísimo Señor Jesucristo, el cual bajaba a la tierra y se aparecía a muchos seres humanos. Este Señor Jehová, que es Cristo, tiene a un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial, el Jehová supremo, el más grande de todos los dioses, el único Dios verdadero, porque es el Dios supremo, y que es el Padre Celestial, el cual también se llama Jehová, bueno, o Yahvé o Yevé, porque todavía no sabemos cuál es su auténtica pronunciación. Estos dos dioses tienen el mismo nombre, como ya lo he demostrado cientos de veces en muchos de mis libros de estudio bíblico, en muchos de mis vídeos y en muchas de mis charlas bíblicas, las cuales podrás escuchar o podrás ver tanto aquí en mi canal de YouTube como en mi sitio web que se llama las 21 tesis de Tito.com. El canal de la verdadera doctrina cristiana. Recapacita y medita de verdad en todo esto que te he dicho, Leandro, y aquellos que sean miembros de esta organización, pues también mediten en todo esto que os he explicado y demostrado con las Sagradas Escrituras, y que es todo lo contrario a lo que vuestra organización os están enseñando. Hasta el próximo vídeo. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico y no teísta.